De momento estas clases, las primeras son un poco ligeras, o sea, por lo menos la primera les va a resultar muy ligera en algunas cosas. Vamos a hacer primero un repaso, un review de lo que son los límites y la continuidad, porque estos son la base de lo que van a ser nuestros algoritmos. Si tú no sabes decirlo en matemática, es muy difícil que sepas decírselo a la computadora, porque la computadora no entiende español, ella entiende matemática. Entonces tienes que saber explicarle muy bien exactamente qué es lo que ella va a hacer, ¿ok? Entonces, el concepto de límite realmente nos apoya mucho a los ingenieros porque nosotros no buscamos la perfección. Antes de entrar en tema, vamos a hablar acerca de por qué es importante esta asignatura. Esta asignatura es la nueva matemática. Esta asignatura es cómo va a funcionar la matemática para ustedes como ingenieros, porque de aquí en adelante ya ustedes no van a estar con un cuaderno escribiendo, mira, haciendo el diagrama de cuerpo libre mano, sí, eso sí, lo pueden hacer. Pero mira, voy a calcular cuánto me da la fuerza. Es muy poco común porque ustedes de ahora en adelante van a estar trabajando en función de optimizar su tiempo y sacar todos esos cálculos a mano, especialmente cuando son cálculos que tienes que repetir 500.000 veces o que tienes que repetir 50.000 veces, no es viable. Por eso es que es importante esta asignatura, porque esta los ayuda a ustedes a sacar los cálculos mucho más rápido. En termodinámica es particularmente útil, en mecánica de fluidos es esencial, en dinámica quizás hay que tomárselo con un poco más un grano de sal porque dinámica es como mucha idealización en términos generales acerca de cómo se mueven las cosas y es más difícil programarlo, es viable, es posible, pero no es necesario. Y por otro lado tienen vibraciones mecánicas donde existe la parte de procesamiento de señales. Yo quiero ver a alguien procesando señales sin utilizar una computadora. Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones de asignatura. A corto plazo, pues, obviamente, tienen que aprobar la materia y les va a ser muy útil en mediano plazo en los proyectos para otras materias, como habíamos hablado, mecánica de fluidos, mecánica de materiales, vibraciones mecánicas, termodinámica, transferencia de calor. Todas estas están montadas sobre lo que son los procedimientos que van a aprender en mecánica computacional. Esta es la nueva matemática, literal. Si la matemática es un lenguaje, este es la nueva jerga que van a utilizar específicamente para sus proyectos. ¿Ok? Entonces, pueden utilizarla si quieren para agilizar ejercicios para los parciales. Conozco algunas personas que se tomaron la molestia de cómo aprender a programar para la HP y llegaban a los parciales y en media hora estaban afuera, pues, porque habían programado todo en la HP y la HP resolvía todo por ellos. Hay programas que vienen prehechos para la calculadora, sin embargo, no es recomendable porque no puedes confiar realmente en el trabajo de una persona que no conoces. Hay algunas librerías que son para la calculadora y que sí están muy bien hechas, tienen buenos reviews, es bueno revisar, es bueno considerarlas, pero sí. Y hacer su proyecto de grado o tesis. Casi todos los proyectos de grado implican investigación, todas las investigaciones hoy día son multidisciplinarias o en su defecto están relacionadas con un área multidisciplinaria. Mecatrónica, robótica, biomecánica. Mecánica de fluidos quizás está un poco más aislada, pero está relacionada con procesos, con ingeniería ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todo esto se trabaja con computadoras. Ya no trabajamos casi en la mano. Trabajos de investigación, bueno, obviamente, regresamos otra vez a la idea del proyecto de grado. Si escuchan sonidos extraños, tengo 3 perritos. Trabajos en consultoras de alto nivel. Las consultoras de alto nivel, cuando diseñan los proyectos, trabajan con algoritmia y cuentan con que ustedes sepan usar esos programas. Expansión a otras áreas de ingeniería, todo lo que son las áreas multidisciplinarias, control, mecatrónica, automatización industrial. Por ejemplo, si van a trabajar con ambiental en la parte, ahorita yo estoy investigando acerca de la parte de ríos, mediciones, predicciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario el concepto de límite? Primero hablemos de lo que es el límite por definición. Nosotros no vamos a hacer límites por definición como parte de nuestros ejercicios, pero es importante que entendamos el concepto. ¿Qué dice el límite por definición? Para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que delta menos, el valor absoluto del x menos delta está relacionado, el valor absoluto de la función, ok, lo tengo en la siguiente lámina. Básicamente, en esencia, lo que estamos relacionando es el eje x con el eje y, donde delta es el rango en x y ese epsilon es el rango en y. Esto, por cierto, no es delta, esto debería ser epsilon. Están aquí, los voy a corregir después.
Esto debería ser el rango en Y. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que mientras ustedes tengan un delta muy pequeño y estén cerca de este X sub K y tengan un épsilon muy pequeño y estén cerca de este F de X sub K, ustedes están dentro de lo que se llama un rango aceptable de error. ¿Ok? Entonces ese delta va a estar muy relacionado con nuestro error. Como decía, para cada épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Estos son valores absolutos, se trabajan así porque son distancias. Es la distancia entre X y su banda de error y la distancia entre Y y su banda de error. Existe un delta mayor que 0 tal que la función evaluada en X, es decir, esta f de X sub K, menos el límite es la cosa que está cerca, o el menos L, es menor o igual que epsilon, es decir, estoy dentro de lo que sería esta banda de error en las y X menos XK, es decir, el X que sea que yo estoy evaluando aquí en estas áreas cercanas, menos este XK, que es el XK que yo definí aquí, tiene que ser menor que delta. Es decir, está dentro de las bandas de error de las X. Eso es muy importante porque esos son nuestros criterios de parada. Esto está relacionado con lo que es la desviación estándar, que es la desviación máxima aceptable, que es el error en las y el error absoluto o la tolerancia al error, que es el error en las X. ¿Qué significa cuando yo cumplo que estoy muy cerca? Significa que estoy dentro de este cuadrado de lo que es el error aceptable. Mi X se acerca lo suficiente a XK y mi Y se acerca lo suficiente a F de XK. Si delta es diminuto y epsilon es diminuto y ambos además están relacionados, significa que puedo determinar qué tan diminuto es ese delta y qué tan diminuto es ese epsilon en función uno del otro. Eso es lo que nos permiten los límites por definición. Establecer lo que son estas bandas de error. ¿Hasta aquí están conmigo o ya se me perdieron? Todo bien. Ok. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran cómo describirían ustedes el error en la X, ¿cómo lo harían? Y por favor, antes de intervenir, siempre digan su nombre. Gabriel, sería el límite. El límite está relacionado con el error en las Y. El error en las X estaría relacionado más con el delta. Fíjate, tú tienes aquí como una especie de banda alrededor de esta XK. Y esa banda, que la podemos poner hasta, está más o menos acá, es XK menos delta, donde delta es la tolerancia, y es XK más delta, donde delta sigue siendo la misma tolerancia. Esto tú puedes decir que es como un radio. Imagínate que es como si tomaras un compás, tú pones la punta del compás en XK, tú marcas por un lado y tú marcas para el otro. Y esa distancia es delta. Cualquier cosa que caiga dentro de esos dos rayas que tú colocaste, en ese rango, o lo que es lo mismo, que caiga en esta banda que está aquí, se considera que está dentro de lo que es la tolerancia. Tolerancia es un concepto que vamos a manejar como condición de parada para asegurarnos de que estamos lo suficientemente cerca de la raíz y así poder garantizar que estamos convergiendo a un número. ¿Quedó más o menos eso claro? Sí, ahora ya más claro. En contraposición, tenemos la desviación que está relacionada con esta banda que está aquí. La desviación habla de qué tan lejos o cerca estoy del valor que yo sé que vale la función en las Y. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. Si asemejamos la delta a una cota en el eje X, entonces epsilon será semejante a una cota en el eje Y. Es decir, yo estoy dentro de los rangos de esas cotas y si caigo dentro de este cuadrado, puedo detener mi algoritmo. ¿Quedó bien eso? ¿Hola?
Sí, serían como los parámetros, ¿no? Podrías decir que son como condiciones. Imaginemos que tú vas a ser juez en un concurso de las Misses, ¿ok? Tú eres juez en un concurso de las Misses y para ser Miss tienes que cumplir con los estándares de belleza normales, digamos los mejores estándares de belleza del país o del mundo. ¿Cuáles son esos estándares de belleza? Bueno, no sé. La mujer tiene que ser, no sé, alta, de repente, estar por encima de 1,70. Entonces, 1,70 sería tu cota inferior, sería esta de aquí, por ejemplo. Pero tampoco quieres a una mujer con gigantismo, entonces no quieres a una que mida 2,20 m. Entonces tú pones aquí, por ejemplo, una cota, y tú dices que la altura tiene que estar entre estas dos cotas, y puedes decir que tiene que estar entre 1,75 y 1,90, por ejemplo. ¿Hasta aquí siguen conmigo? Sí. Ok. Ahora, estamos juzgando otros estándares de belleza. No solamente tiene que ser alta, sino que además tiene que ser delgada. Si la mujer no tiene medidas, tiene una cintura de más de, no sé, de 60. Si la mujer tiene una cintura de más de 60, no me sirve. Pero tampoco la quiero demasiado flaca, porque entonces me van a acusar de matar de hambre a mis mises. Entonces, vamos a poner que la mujer tiene que estar entre 58 y 62 de cintura. Entonces, tienes aquí tus límites en Y. ¿Están todavía conmigo? Sí. Entonces, en este cuadrado que está aquí, entrarían solamente las mujeres que miden más de 1,70, que miden más de 1,75, miden menos de 1,90 y tienen más de 58 centímetros de cintura y menos de 62 centímetros de cintura. Si no cumplo ambas condiciones, no entro en este cuadrado o estoy, por ejemplo, por aquí. Ponte que tienes una mujer que te cumple las condiciones de cintura, pero es mucho más alta, entonces está por aquí. Y si tienes una mujer que te cumple las condiciones de estatura, aquí se salió fue de estatura, sí, que es mucho más baja, pero te cumple las condiciones de cintura, de repente está por aquí. Pero tienes una mujer que de repente tiene, no sé, es suficiente, tiene las alturas correctas, pero no me cumple las condiciones, perdón, no tiene la cintura correcta, pero es muy bajita, entonces ella está por aquí. Y más o menos así va haciendo la cosa, ¿no? O sea, te vas como saliendo de ese cuadrado, y si te sales de ese cuadrado, tú tienes que seguir iterando, tienes que seguir buscando mujeres para ver si puedes conseguir tus mises necesarias para llenar tu certamen. ¿Quedó más o menos claro eso? Chévere. Sí. Entonces, si se piensa una variable desconocida, pero cercana a xk, a la que llamamos x asterisco k, si se evalúa la función en el x asterisco k, mientras quede dentro de lo que es el cuadrado aceptable, yo puedo detener el algoritmo. Es decir, el error es aceptable. X menos xk asterisco, el valor absoluto de esto que está aquí, me dio menor a delta. Y el valor absoluto de fk menos fk supra asterisco me dio menor a epsilon. Entonces yo puedo detener el algoritmo. Si se cumple esto, yo detengo el algoritmo. ¿Hasta aquí siguen conmigo? Sí. ¿Quién me recuerda qué significa la definición del valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto como tal? Si no me equivoco, si no mal recuerdo, es la magnitud. Ajá, ¿y qué es la magnitud? Por ejemplo, entre dos puntos. Es la distancia exacta, ¿no? Muy bien. ¿Quién me habló? Gabriel. Bien, tienes toda la razón. La magnitud es exactamente eso. El valor absoluto entre dos puntos va a ser la distancia entre esos dos puntos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando afirmo que el valor absoluto de x menos x sub k es menor que delta, es que estoy diciendo que si yo a x sub k le resto, perdón, a x sub k le resto x sub k supra asterisco, yo voy a obtener un punto que está dentro de esta banda o sobre la banda, porque es menor o igual. Si está sobre la banda, entonces es igual a delta. Y si está por debajo de la banda, entonces, o sea, si está dentro de la banda, es menor que delta. Lo mismo ocurre aquí, pero en el caso de la dirección del eje Y.